Bueno, es un gusto, gracias por estar con nosotros. Presentamos el día de hoy al doctor Carlos Mogillansky, que ha aceptado poder venir a conversar con el grupo de masculinidades con este proyecto que tenemos. Él es médico, psiquiatra y psicoanalista, es un miembro pleno de Abdeva, CEPAL e IPA, ex secretario científico y expresidente de Abdeva. Durante su presidencia se fundó el IUSAM. Es miembro del consejo editorial del International Journal of Psychoanalysis del 2001 al 8. Fue miembro del comité científico de la IPA Congress de Hamburg en el 2001. Tiene algunos libros a su haber con títulos importantes y sobre todo es una persona muy interesada en el campo de la adolescencia y el psicoanálisis y el trabajo clínico, supervisor de muchísimos analistas y analista de muchísimos analistas y un montón de pacientes. Así que con la clínica del doctor Mogillansky nos vamos a poder enriquecer y esperamos tener un diálogo fluido. En esta primera parte, nosotros hemos hecho un par de preguntas que Carlos va a responder de la medida que él desee y a posterior, pues seguiremos teniendo un diálogo más interactivo con nosotros, que somos el equipo del grupo de masculinidades que tratamos de seguir adelante con la investigación y con aportes que también tomen en cuenta no solo la parte psicoanalítica, sino también cultural, transdisciplinaria, que nos interesa abrir el campo a más aristas también para poder tener más puntos de reflexión. Así que te damos la palabra, Carlitos. Bienvenido. Un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a tratar de hacer una charla lo más horizontal que podamos. Este, Me preguntan, la primera pregunta que me han hecho es, ¿qué entiendo yo por masculino o masculinidad? Y parece una pregunta sencilla y sin embargo se las trae porque en verdad es una noción que cambia de significado según en qué plano nos movamos. Hay un plano biológico en el cual la noción de masculinidad es más definida, diría yo. XY, el cromosoma, el duplete de cromosomas sexuales XY, esa combinación XY, se segrega en un organismo masculino. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellos seres vivos humanos que disponen del cromosoma XY se desarrollan en sentido viril, con órganos sexuales viriles, con hormonas viriles, etcétera. XY se contrapone a otras fórmulas, la más común, por supuesto, es XX, que es la fórmula que se segrega como femenino. Después hay otras variantes, XXY, XY, X0, que son variantes anómalas o patológicas de la genética. Yo no me voy a ocupar de eso. Pero sí diría que, bueno, en el plano de XY, XX, ahí hay una definición precisa de qué es masculino y qué no lo es, o qué es femenino. En el campo estrictamente biológico ahora de los cuerpos, eh, nuevamente nos encontramos con seres humanos que tienen genitales masculinos, pene, testículos, etcétera, y seres humanos que tienen caracteres sexuales femeninos, vulva, vagina, útero, trompas, ovarios. Tanto en ese terreno de la genética como en el terreno de los cuerpos, ahí la definición de masculino y de femenino tiene que ver con lo que llamaríamos
la aptitud reproductiva habitual o normal del ser humano hasta por lo menos mediados del siglo XX. Hasta mediados del siglo XX, era necesario un señor y una señora para tener niños. Quizás desde mediados del siglo XX, la cuestión fue cómo tener sexo sin reproducirse, y hoy es cómo reproducirse sin tener sexo, ¿no? Entonces, digamos, la tecnología genética, la tecnología médica, etcétera, ha abierto un abanico de posibilidades que permite que ya la dupla masculino y femenino solo acontezca en el campo de la fertilización. Pero hoy estamos habituados a ver en la sociedad, en la clínica social, una serie de configuraciones amorosas, sexuales y familiares, no necesariamente ordenadas en torno a un señor y una señora. Y estas configuraciones tienen aptitud reproductiva, en el sentido de que dos señoras pueden tener niños, dos señores pueden tener niños, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, la tecnología genética, la tecnología médica permite desde la fertilización in vitro hasta la donación de óvulos, la donación de espermatozoides o la donación de úteros maternales, digamos, ¿no? Con la subrogación de vientre. Hasta hoy es lo que, digamos, sabemos en ese sentido, y eso ha abierto un abanico de posibilidades muy grande para que se expresen una serie de intereses, deseos, orientaciones, elecciones, decisiones sexuales, decisiones amorosas, que pueblan diferentísimas maneras de estar y de ser en la viña del Señor. Este, con lo cual, la idea de masculino se difumina, queda mucho menos definida que lo que estábamos planteando en el terreno de XY. Entonces, XY sí define en ese plano, en el plano genético. Eso sigue siendo así, digamos, aún hoy, con toda la difuminación que tenemos, XY es indispensable para combinar junto con XX y dar las posibilidades genéticas que dan de XY y XX en la generación siguiente. Es decir, hoy entonces uno diría, bueno, ¿cuál es el reducto de lo masculino? XY y eventualmente el espermatozoide. Y ahí se nos acaba la definición, ¿eh? A partir de ahí, tenemos lo que podríamos llamar la complejidad subjetiva humana, con una serie de variedades en el campo de las maneras de ser, lo que en psicoanálisis solemos llamar las identificaciones, o las orientaciones personales, cómo se siente alguien, cómo se autopercibe alguien, cómo se autodefine alguien en el campo erótico. Y así tenemos una serie de cuestiones que supongo que son conocidas por cualquier persona promedio, digamos, gente que puede tener un cuerpo de una determinada conformación biológica y tener una autopercepción de sí que es opuesto, distinta, ¿no? Tener un cuerpo masculino y tener una orientación personal de sentirse mujer o de sentirse homosexual o de sentirse, en fin, alguna de las posibles variedades de la autopercepción. Lo mismo ocurre
en el terreno de la orientación sexual o, si se quiere, la selección del objeto, ¿eh? La selección del objeto sexual, en el sentido de que este, hay señores que gustan de señoras, hay señores que gustan de señores, hay señores que gustan de travestis, hay señores que gustan de transexos, hay señores que gustan de distintas cosas. Entonces, no podríamos decir, creo yo, que hay un arquetipo de lo masculino. Hay señores, hay seres humanos masculinos. Vale decir, hay distintas maneras de llevar adelante lo que llamaríamos lo masculino. Y esta cuestión no depende de lo biológico, creo yo. Sí creo que puede depender de lo familiar y seguro que depende de lo social. En el sentido de que distintas geografías o distintas culturas proponen distintas versiones de lo masculino. La Francia de los Luises proponía una masculinidad bastante distinta de la Turquía de los califatos. ¿Cómo se puede ser un turco? Decía Montesquieu, y luego respondía, ¿cómo se puede ser un francés? ¿No? Las famosas cartas persas de Montesquieu. Entonces, ¿cómo se puede ser un califa y cómo se puede ser Luis XIV? ¿No? Eh, Imagínense ustedes un ser masculino que usa peluca, que empolva su nariz, que se maquilla los ojos, que se cuida las uñas, que usa calzas, y tiene toda una serie de gestos y de conductas que hoy llamaríamos sin ninguna duda afeminadas, y eran súper masculinos. No te atrevas a desafiar su masculinidad porque te ensartaban con una espada, ¿no? Este, Sin ir tan a los extremos, yo les podría decir que cualquiera de nosotros, los tres supuestos varones que veo en la pantalla, si fuéramos a la cancha de Boca Juniors en la ciudad de Buenos Aires, seríamos vistos como poco masculinos. ¿Mm? Es los ideales de masculinidad que se juegan en un tablón, en una tribuna de una cancha de fútbol, pueden ser muy diferentes de los atributos masculinos que se juegan en un ambiente relativamente intelectual o profesional o como quieran ustedes llamarlo, a lo que nosotros somos o pertenecemos. Y aún en cada uno de estos estratos hay enormes variedades. Hay señores con una cierta tendencia que la gente diría afeminada, y sin embargo son muy hombres, muy viriles, y se casan y desean mujeres, tienen hijos, y sin embargo son un poquito, digamos, amanerados. Eso no los hace menos masculinos que el de al lado. Así que estas muy pequeñas pinceladas iniciales que estoy tratando de dar apuntan a que no hay algo así como lo masculino. Hay masculinidades, hay maneras de ejercer la virilidad o la masculinidad, como la quieran llamar,
que son muy, muy diferentes y que en todo caso, nos pondremos a conversar un poco para ver si le podemos sacar un poco más de provecho a esta caleidoscopía, a esta enorme variedad de posibilidades que tiene el tema. Con esto creo que respondo a la primera de las preguntas. ¿Sí? La segunda pregunta que me habían hecho tenía que ver con cómo se construye, cómo se genera la masculinidad en la adolescencia y si eso tenía algún tipo de diferencia respecto de cómo se construye, cómo se genera la feminidad. Y yo diría que sí, que hay diferencias. Pero de nuevo, debo agregar que esas diferencias son orientaciones muy generales en un abanico de posibilidades enorme, porque así como hay una enorme variedad de modos de ser masculino, hay una enorme variedad de adolescentes que están transitando ese terreno. Este, Conversando con colegas, con mi esposa que también es psicoanalista, acerca de esta condición de lo masculino en la adolescencia, me hicieron recordar una escena de hace 25 años, quizá 30. En la playa, un grupo de jovencitos, el mayor debía tener 16 y el menor 8. Una bandita de 7, 8, 10, quizá 12, sí, 12 varoncitos que estaban todos jugando en la playa, hijos de un grupo de matrimonios entre los que estábamos nosotros. Esos chicos se pusieron a modelar una mujer desnuda. Era toda una aventura, eran nenes, adolescentes, púberes, y bastante hábiles realmente para modelar a la mujer. Una mujer casi en tamaño natural, desnuda con sus señores senos, su cabello, facciones, y en la entrepierna que tenía un pene. ¿Es anormal? No, es frecuente. Es frecuente que una de las figuras sexuales que aparecen en la adolescencia temprana sea esta mujer con pene. Figura que por ahí sorprende al público lego, que seguramente nos va a escuchar, no sorprende al público psicoanalítico, que está más avesado en estas cuestiones y que sabe que esta mujer con pene, si quieren el nombre técnico es mujer fálica, es una fantasía habitual del adolescente temprano, del puber o del preadolescente. Y esto ya trae toda una cuestión, no me quiero meter en mayores profundidades que las que ustedes me digan, pero quiero plantear una cuestión que tiene que ver con lo que llamaríamos
las diferencias sexuales anatómicas y lo que llamaríamos las creencias y fantasías que las personas tenemos, que los adolescentes tienen, respecto de cómo se conforma esta diferencia sexual entre los seres humanos. Este, Así que están los señores, las señoras y mi mamá. Mi mamá no responde a la clasificación. Y cuando digo mi mamá, digo la mamá de Gaby, digo la mamá de todos, ¿eh? Es mi mamá. Mi mamá es virgen, qué duda cabe. Y mi mamá es fálica, ¿sí? Un famoso historial de Sigmund Freud, caso Juanito, lo atestigua como uno de los tantos que tuvo su mamá, ¿no? Y para Juanito, mi mamá era virgen y era fálica. ¿Mm? Con lo cual, estoy tratando de, por lo menos, ofrecer una muy brevísima y sencilla mirada acerca de las disparidades o incongruencias que hay entre lo que vemos y lo que creemos que vemos, entre lo que es y lo que pensamos que es, entre lo que pasa y lo que sobreponemos sobre lo que pasa. Esto marca estas discrepancias, estas incongruencias, marcan una adolescencia en cada caso, ¿sí? Creo que con eso más o menos les respondo a la segunda pregunta. Ah, no tengo más, así que ustedes empiecen a intervenir y a decirme qué les parece que, para dónde quieren que sigamos. Gracias, Carlitos. Me parece que una de las cosas que también es interesante es pensar cómo en la adolescencia, con todo esto que va emergiendo y cómo se va a ir configurando el mundo de la masculinidad adolescente tan singular como mencionaste desde el inicio, ¿no? Los hombres en plural, las masculinidades, creo que por eso nuestro proyecto se llama Los rostros de las masculinidades en plural, que creemos que de hecho esa es una dificultad enorme, ¿no? Pensar que hay un tipo de mujer buena o la mejor forma de ser mujer o la idónea forma de ser mujer, como también un tipo de masculinidad, ¿no? Hay una diversidad y dentro de esas diversidades, construcciones en donde habrá lados en los que se sufre de una manera y en los que se sufre de otra. Sea, no sé si por ese lado podrías tú ampliar un poco desde tu perspectiva en la construcción adolescente de las masculinidades, de ciertos tipos de masculinidades, qué tipo de demandas, de exigencias actuales de la sociedad actual, de la cultura actual, generan una construcción de ciertos varones que pueden estar atravesados por mucho sufrimiento también, o que genera una condición en donde ese sufrimiento sea muy difícil de poder tolerar o de poder ir como trabajándolo, ¿no? Asimilándolo. ¿Qué es lo que tú crees de la clínica actual? Que son exigencias difíciles de soportar en esa etapa tan compleja como la adolescencia. A ver, yo empezaría por decir que cualquier chico, cualquier adolescente,
crece en un mundo de expectativas. Un mundo de expectativas respecto de quién es y quién debe ser, o qué es y qué debe ser, o cómo es y cómo debe ser. Y esas expectativas se sostienen en un mundo de creencias, que como tales son desde creencias bastante compartidas hasta desopilantes y extravagantes. Una vez que esto está claro, que quien más quien menos crece en ese mundo, está claro que con mayor o menor medida ese mundo de expectativas lo presiona, lo exige y lo modela, obligándolo a comportarse o ejercer su sexualidad de una determinada manera. Eh, Eso afecta en buena medida a la conducta de cada chico en ese sentido, pero siempre queda una suerte de resto en cada uno, de autenticidad. La pregunta de Gabriela me hizo recordar un cuento de Abelardo Castillo, un escritor argentino, que se llama La madre de Ernesto. Es un lindo cuento, se los recomiendo a ustedes y a los que nos vean por YouTube. Es un cuento corto de Abelardo Castillo, está en Cuentos Completos, editorial Alfaguara. ¿En qué consiste el cuento? El cuento es más o menos el siguiente. Estos chicos, uno de ellos es el que aparece como autor del cuento, es decir, el personaje principal que está relatando la historia. Son chicos jovencitos de 15 años, por ahí, 14, 15 años, que eran amigos de Ernesto. Y iban a la casa de Ernesto y la mamá de Ernesto les daba la leche, como se dice en Argentina, ¿no? Les daba el desayuno, la merienda, sí, bueno, seguramente era café con leche, té con leche, con un poco de pan, una torta, qué sé yo. Era una mamá, era la madre de Ernesto, la madre de uno de nosotros. Bueno, esta mamá se va del pueblo. ¿A dónde se va? No se sabe, se fue. Dicen que se fue con un circo, dicen que se fue con la compañía de teatro, no se sabe. Al poco tiempo, en la estación de servicio del pueblo, donde se expende nafta y combustible para los autos, se montó un prostíbulo, que era el prostíbulo del pueblo. Y adivinen quién viene, la mamá de Ernesto. La mamá de Ernesto es la nueva prostituta del pueblo.
Bueno, eso produce una revolución sexual en los chicos, que de pronto están exaltadísimos o excitadísimos, como quieran ustedes describirlo, porque tienen la oportunidad de acceder al sexo con una señora de fácil acceso, como es una prostituta. O es fácil ese acceso, o no es fácil ese acceso. Y a lo mejor no es tan fácil ese acceso, ¿cierto? Y entonces, esos chicos, ¿cómo hacen para poder acceder a ese acceso? Y bueno, le piden el auto al papá de uno de ellos, le roban el coñac, no sé si al mismo papá o a otro, y le roban al papá ser papá. Y con todos esos uniformes que se han puesto por arriba, deciden ir a la gasolinera del Turco, creo que se llamaba, ¿no? Y la estación de servicio donde está la, la mujer. El autor del cuento, que es uno de los chicos, dice, esto va a terminar mal. Cuando nos miremos y nos reconozcamos, esto va a ser un lío. Están en esa especie de sala de espera de la prostituta, sale un cliente con cara de gran satisfacción de haber recibido un servicio de primera calidad, y ellos se envalentonan, se entusiasman. Sale la mamá de Ernesto y dice, ¿quién sigue? Y ahí les agarra una especie de ataque de frío, hasta que uno de ellos se para y dice, yo voy. No el autor, ¿eh? Otro, uno de sus amiguitos. Cuando se para, la madre lo reconoce. Es uno de los chicos que iba a tomar la leche a la casa de su hijo. Y por supuesto hay un gesto de reconocimiento de la prostituta y me parece que eran tres clientes, tres adolescentes. Y la prostituta cambia su mirada y de ser la mujer segura de sí, mostrando sus formas a través del desabillé entreabierto, pasa a ser una mamá. ¿Le pasó algo a Ernesto? Y ahí termina el cuento. Supongo que el cuento es bastante elocuente como para que ustedes se hagan una idea de a dónde nos lleva la pregunta de Gabriela. ¿Es tan fácil acceder al cuerpo de una mujer? Parece que sí si es una prostituta, no tanto si es una mamá, menos una mamá de nosotros, mi mamá. Con eso juega Abelardo Castillo. ¿Por qué? Porque con toda razón, con la sabiduría del artista, la perspicacia del artista, diría yo, nos pone en la pista de cuáles son las cosas que hay que cruzar, que atravesar, tanto a la hora de sentirse un varoncito, como papá, como de poder estar con una señora como mamá y poder hacer las mediaciones necesarias para que uno pueda no ser papá y la señora no sea mamá. Soy claro en lo que estoy tratando de decir.
Yo diría, para que se entienda bien lo que estoy tratando de plantear, que ese es un camino obligado que recorre cualquier varón a la hora de autodefinirse, autopercibirse, autoelegirse, autoproponerse como ese varón que voy a ser y elegir y proponer una señorita, una señora, una mujer, del otro lado. Esto vale para la elección viril usual, que debe ser posiblemente una gran generalidad de los casos, pero también vale para las otras variedades de la orientación sexual y de la elección sexual. Me refiero a las variedades homosexuales o a las variedades trans. En todo caso, si hace falta, ustedes me dirán, nos metemos o no con ese tema. Yo quedo abierto a lo que ustedes piensen. Pero solo estoy tratando de, usando el cuento de Abelardo Castillo, mostrarles cómo en cualquiera de las sencillas y corrientes historias de cualquiera, algo de esto algo de esto ocurre. Algo del coñac se roba, algo del auto de papá se roba, algo de la posición de papá se roba. Ahí donde la sensación que tiene cada chico es que no está en condiciones de sostener su posición por las suyas, por sí solo, hasta que lo logra, hasta que, o por la experiencia de sí, o por la experiencia de las experiencias que va viviendo, va ganando una mayor solidez, autenticidad, autosostén, y logra reconciliarse con ese resto, siempre hay en cada uno, para ser lo que se es. Sentir que cada uno es lo que es, cualquier cosa que eso signifique, ¿no? ¿Sí? Bueno, que pase el Doctor, siguiente, como diría la prostituta. yo me animo a hacerle una pregunta. Me parece dos cosas en ese contexto. Usted inicia esta pequeña reflexión con el tema de cómo en el a mediados del siglo XX, el tema dentro de la sexualidad es cómo tener eh, sexualidad sin reproducirse. Y poco tiempo después, el tema es cómo reproducirse sin sexualidad, digamos, y todo lo que eso abre que además lo que nos interesa a nosotros es que eso interpela necesariamente tanto a lo femenino, a lo masculino y lo transforma. Usted habla también de este adolescente que crece con exigencias que lo modelan en ese contexto. Un poquito con el tema de la tercera pregunta. Da la sensación de que la actualidad, esos cambios son más abrumadores, más rápidos, más diversos, digamos, sobre todo con la comunicación, redes sociales, esto. ¿Usted siente, podría pensar que es así, digamos, la exigencia, la modelación de esas adolescencias y de esas masculinidades en la actualidad está sometida, digamos, a un vértigo más abrumador en ese contexto? No lo sé. No sé si estamos en condiciones de
evaluarlo hoy. Está claro a lo que hace referencia. Está claro que cualquier chico adolescente en la actualidad está unas cuantas horas bajo el efecto de alguna pantalla, de alguna red social y de la Big Data y el advertising y todos los enormes intereses económicos jugados en el consumo de los cuerpos. ¿Esto es de ahora? No estoy seguro, no estoy seguro. Sí diría que es muy evidente la intensidad de la oferta del consumo de los cuerpos. Cuando me refiero al consumo de los cuerpos, me refiero a un consumo sin sujeto, a un consumo anónimo. La pregunta de Gabriela, creo que la pregunta que tú me haces también, apunta a esa, llamemos, frenética actividad erótica anónima, en la que un cuerpo sin sujeto se ofrece a otro cuerpo sin sujeto para llevar a cabo una experiencia sensorial, orgástica incluso, eh, de toco y me voy. Em, Ese consumo de los cuerpos yo diría que es frecuente hoy día. Creo que lo fue siempre. Quizás hoy esté más exacerbado. O sea, puede ser que haya más drogadicción, puede ser que haya más consumo sexual, puede ser que haya más promiscuidad. Puede ser. No sé si estoy en condiciones de evaluarlo. Me acuerdo de una famosa indignación de Sócrates acerca de la barbaridad que hacían los jóvenes atenienses. Y eso pasó hace un par de años. Por otro lado, yo diría que con menos eficacia o sofisticación técnica, nuestros abuelos y bisabuelos sabían manipular la realidad como para proponer masculinidades o arquetipos masculinos con la misma eficacia que hoy lo hace la Big Data, con lo que de alguna manera tu pregunta habría que sopesarla con muchísimo cuidado sobre si la sofisticación técnica modificó este espíritu manipulador viene desde mucho antes, ¿sí? Pero que la gente siempre quiso manejar la subjetividad de los demás, esto yo diría que viene desde Maquiavelo, por lo menos, ¿no? Como mínimo. O desde cualquier tiranuelo que haya estado, no sé, pienso en Nerón, Calígula, qué sé yo, cualquiera de ellos, también eran chicos bastante prepotentes, digamos, ¿no? De hecho, con lo que estás comentando de arquetipos, me quedé pensando mucho en este juego que dijiste de que no hayan arquetipos y al mismo tiempo, si le decimos a esta persona, a este sujeto,
que no es masculino que nos pueda dar un sablazo, ¿no? ¿De acuerdo? Eso me llamó la atención, como qué piensas de esa dinámica tan particular de sentirse juzgados si te dicen que no eres masculino a pesar que no hayan arquetipos de masculinidad en una Bueno, relación. porque evidentemente en cada caso, cada uno de nosotros, me parece que vale para los varoncitos y vale para las niñas, ¿eh? Me parece que esto no es una prioridad viril. Parece que a una señora, si le decís que es poco femenina, también te va a dar una cachetada, ¿no? Por ahí no un sablazo, pero sí una cachetada. Este, eh, Parece que evidentemente tu pregunta apunta a que la posición, la autopropuesta que cada uno de nosotros hace de lo que considera que es ser lo que se es, hombre, mujer, lo que fuere, este, tiene una dimensión narcisística importante, en el sentido de que ofrece un sostén al sentimiento de sí. Nos sostenemos en quienes somos a partir de ciertos valores que consideramos casi sagrados, ¿eh? Casi sagrados. Ojo, esto vale para las virilidades, vale para las feminidades y vale para el orgullo gay. Sí, las marchas del orgullo gay no se llaman de cualquier manera, se llaman orgullo, ¿sí? Es decir, hay una dimensión de autocomplacencia personal en ser como soy. Este, y, y esto creo que es independiente de la elección de la posición sexual. Yo creo que cada uno de nosotros, tengamos la elección que hayamos tenido o la posición que hayamos elegido, exigimos se nos respete el orgullo de ser como somos. Yo tengo ahí una pregunta quizás que puede ampliar esto, que sería interesante. Nos quedan no muchos minutos, pero podemos tal vez intercalarla con esto del orgullo o de la sensación de cuando se te topa ese orgullo. Mi pregunta sería, Carlos, ¿vos qué hipótesis manejas, qué piensas que podrías explicar respecto, por ejemplo, a los fuertes índices que hay de femicidios, a toda esta condición? De Femicidios, feminicidios, no femicidio. femicidios, ajá. La condición de esta cantidad de muertes en la intimidad, en la mayoría de casos, ¿no? En la intimidad de pareja, de familias, en donde las mujeres son muertas por sus propias parejas íntimas, sexuales, amorosas. Eh, ¿qué podrías tú decir de esa parte, si es que nos puedes regalar tus comentarios? Es muy difícil no decir tonterías al tratar de plantear una solución general. Por eso es que la respuesta sería no sé, la más tranquila o la más segura.
Me parece que es otro tema ese. Me parece que es un tema que está más bien vinculado a ciertas maneras de vincularse que tiene una pareja, no importa la orientación sexual. No necesariamente son parejas heterosexuales, pueden serlo homosexuales. Con lo cual, digamos, queda por fuera la cuestión de los géneros. Sí me parece que lo que está presente es la manera de vincularse y que lo que se suele ver, yo tengo una experiencia bastante chica, soy un clínico, vale decir, he visto algunos casos, no tengo la capacidad de poder generalizar lo que yo he visto, aunque ya han sido unos cuantos casos míos o de personas que superviso, pero siguen siendo pocos. Ahora, si me piden mi testimonio, ya no mi ley, sino mi testimonio, yo diría que desde mi testimonio, lo que he visto en este tipo de cuadros es maltratos vinculados a un vínculo de dominio tiránico, posesivo, mutuo, en donde víctima y victimario se intercalan, se interponen, incluso se reemplazan, se invierten en su polaridad para maltratarse o para incentivarse el maltrato. De nuevo voy a apelar al arte. Hay una famosa película española, Te daré mis ojos, no sé si la han visto, que creo que ilustra muy bien. En el caso ese es una pareja heterosexual, es una mujer con un señor, que van y vienen en un vínculo de tremenda posesividad mutua y necesitan sostenerse el uno al otro. Y esa dependencia mutua es tan extrema e intensa que produce una enorme agresividad, una enorme violencia. Pero la violencia forma parte, diría yo, casi de la argamasa de la relación, en el sentido de que tanto el señor como la señora necesitan de la, ¿cómo se llama?, lealtad, entrega del otro para sentirse vivos, para sentirse valiosos, para sentirse significativos. Este, en donde acá, en lugar del orgullo, quizá por eso la pregunta, ya no está entre una persona y sí misma, sino que está jugada en la relación vincular, ¿no? Por eso es que te doy una parte de mi cuerpo como son mis ojos, ¿no? Algo así. Pero insisto, no lo generalicemos, ni consideremos que esto es una suerte de destino de la mujer, no. Sí diría, y esto sí se ve, que algunas elecciones son más inestables que otras. Yo te escuché mal, yo creí que me estabas hablando de suicidio, porque sí, en algunas posiciones eróticas son suicidas. La tasa suicida es muy alta. Eso sí, ya no es mi experiencia, es la experiencia de Catherine Millot. Tiene un hermoso libro que se llama Fuera del sexo, hors sex, en francés, donde ella estuvo trabajando con mucha gente con
con mucha gente transexual y travesti, y estaba consternada por la altísima tasa suicida que había en ese sector de elecciones sexuales, digamos, ¿no? Esto, diría, ¿no? Muchísimas gracias. Con esto nosotros vamos a tener que ir cerrando, haciendo unas palabras finales. Primero de agradecimiento para ti, Carlos, por tu tiempo, por compartir tus ideas y por traer incluso estos ejemplos de la literatura tan cercanos y también del cine, que permiten ejemplificar bastante bien la enorme complejidad que tienen los vínculos de todo tipo, amorosos con el otro, con uno mismo, con la construcción de las subjetividades, con el sentimiento, la sensación del sí mismo que en algún momento tenemos y cómo se va teñiendo y cambiando a Ujú. veces, ¿no? Por donde va reflejando la luz, va siendo un poco distinto dependiendo en cada momento y en cada etapa también. De mi parte, No, no querría dejar de decir dinos. que el esfuerzo que estoy haciendo en esta conversación es por mantenerme en el campo de la divulgación. Y que todo el tono de los comentarios han sido llevados teniendo presente que supuestamente este video va a estar dirigido a un público no necesariamente técnico, sino a un público promedio, digamos. Pero al mismo tiempo debo aclarar, las complejidades que tiene cada uno de estos temas es enorme y no vayan a creer que esto es lo que se sabe. Se sabe mucho más. Pero transmitir eso, requeriría compartir una base clínica o una base teórica o una base práctica o terapéutica que entiendo que no va a estar presente en esta experiencia que estamos haciendo hoy. ¿Sí? Sí, te agradecemos por eso muchísimo el enfoque. Yo sé que cada diálogo tiene un público. El nuestro, Sí. creo que con un interés muy particular, es para salir de las esferas de nuestro núcleo profesional y creo que para poder generar también un poco de interés, de cómo ver ideas, Bueno, de regenerar reflexiones y pensamientos en otro tipo de público que no necesariamente se encierra en lo profesional. Así que muchísimas claro. gracias por tu esfuerzo. Te dejo la palabra a Felipe y a Víctor para que puedan ir cerrando y de mi parte, un muchísimas gracias. Sí, también agradecerle muchísimo, doctor. Muy, muy enriquecedor. Entendemos perfectamente, digamos, el enfoque, porque esto daría para, qué sé yo, 20 doctorados, digamos, de irlo trabajando, irlo discutiendo. Una pregunta, usted dijo, mencionó un libro, Fuera del sexo. ¿De quién era el autor? Catherine Millot, Millot. Mm, correcto, correcto. Mm, Yo también quiero agradecer un montón por no solamente creo la complejidad, sino también, como dicen, la sencillez con la que has logrado poder ser tan preciso, tanto con los ejemplos, pero creo de abrir que hay ciertas puertas que no se pueden abordar aquí, pero que igual están presentes y son necesarias ser estudiadas. Eh, Creo incluso hasta cuando dices, no solamente en el psicoanálisis, sino también cuando has dicho hay estas cosas que no te quieres meter, que son de otras ramas, que hablan de lo difícil de poder como abordarnos estos temas de una manera como que intenta acoger toda la complejidad que implica, eh, teniendo distintas posturas, distintas lecturas culturales. Me ujú. parece bien bacán cómo has logrado como sintetizar tanto. Bueno, Creo que igual invita a volver a escuchar esto y tratar de volver a sacar otras nuevas preguntas, otros nuevos abordajes que quizás sí no alcanzarían en un solo audio. tú, Muchísimas tú gracias. agregas algo importante, que es que muchos de estos temas están en fortísimo debate, ¿no? Sí. Ujú.
desde el wokeism hasta el anti-wokeism. todo. Así que de nuestra parte, como volveremos a escuchar y editaremos y tendremos todo el tiempo para sobre las ideas, si más adelante te volvemos a convocar con una idea más precisa sobre algún otro campo, por favor, esperamos que nos aceptes la invitación y te Un agradecemos gusto haber muchísimo. trabajado con ustedes. Igual, será hasta pronto entonces. Hasta luego. Chao. Sí,